Como directora de editorial de Ediciones Santillanas, tengo que comenzar por los agradecimientos, que es lo primero que uno siente cuando una institución como la Academia Argentina de Letras le encarga la edición de un libro. Así que es un orgullo para nosotros haber sido elegidos como editores para desarrollar esta obra, el Diccionario Argentino de Dudas Idiomáticas, cuyo título nos dio nuestro buen trabajo, discutimos, nos hacía gracia la sigla, finalmente nos encantó el nombre a todos y ese fue el nombre que le pusimos, así lo bautizamos, Diccionario Argentino de Dudas Idiomáticas. El orgullo fue muy grande porque, bueno, para quienes venimos del mundo de las letras, si hay libro emblemático es un diccionario. Es el libro en el que uno no puede encontrar y no imagina encontrar nunca un error, es el libro de consulta, es el libro confiable, y entonces a los que somos editores nos genera una responsabilidad doble o triple. Es decir, sabemos que algo, todos los libros son muy cuidados, pero que si hay un libro que es el emblema de la corrección y de la consulta, es un diccionario. Así que doblemente agradecidos por la confianza que la Academia nos brindó. Y yo voy a agradecerlo en el nombre de dos personas. En esas dos personas quiero que se sientan involucrados todos quienes se acercaron y quienes trabajaron con nosotros. Por supuesto, su presidente, el doctor Pedro Luis Marcia, que está con nosotros, y el doctor Francisco Petreca, que es quien lleva adelante el sector de investigaciones y el sector de las dudas. Es decir, el sector en el que se responden y se satisfacen las dudas de los alumnos. Voy a hacer una parte de agradecimiento a nuestra gente, están por allí sentados, la editora, la correctora, el diseñador, la gente que trabajó con nosotros, el equipo comercial, todos los que desde la editorial, esto permítanme ser autorreferente, a ellos también quiero agradecerles la compañía. Vuelvo al tema de la gente de la Academia. Yo quiero... me permito recordar algo que para mí es personal y voy a hacer una autorreferencia. Hace muchos años, y no voy a decir cuántos, sobre todo para que no se sienta mal Petreca, porque yo los cargo conmigo, no hay problema porque Petreca es más joven, hoy no está, pero hace muchos años, por una casualidad, alguien me dijo, cuando tengas una duda, consulta con la Academia. Me dieron un número de teléfono y ahondando un poco más esta persona, que era muy cercana a Francisco, me diste ganas, pedirle a Francisco Petreca que te cuente cómo trabaja el equipo de investigadores. Llamé y Francisco Petreca me invitó a pasar una tarde aquí en la Academia contándome cómo era el trabajo de su equipo. Fue una de las tardes más interesantes que yo pasé en lo que hace a mi vínculo con la lengua. Cómo las palabras están, circulan, se usan, viven, pero cómo finalmente algún día, a partir de ese trabajo, la Academia las legitima, la vigencia, pero mientras tanto las palabras viven. Este respeto por la palabra viva, por el hablar de la gente, por nuestra forma de hablar, por nuestro decir, se me reveló en esa charla con Francisco, ya les digo, hace muchos años. Fue una alegría esa tarde, volví a encontrarme con Francisco en otra ocasión, también haciendo un material para Editorial Santillana, y ahora fue una enorme alegría que me tocara desde el lugar de la dirección editorial llevar adelante este proyecto. Así que esto es personalmente para mí como la culminación de aquella vieja charla cuando todavía la consulta o las consultas se hacían por teléfono. Hoy los medios son otros y de esas muchas consultas que alguna vez nosotros también hicimos, los editores tenemos por suerte muchas dudas, hemos llamado muchas veces a la Academia, hemos consultado, hemos mandado ya ahora mails. De esas dudas que los hablantes argentinos tienen, surge, yo no voy a hablar de esto porque de eso va a hablar seguramente Pedro Luis y seguramente va a hablar también Daniel, de esas dudas surge este diccionario. Es decir, que de algún modo estamos representados los hablantes argentinos en este corpus, en esta selección que el equipo
de la Academia hizo. Nosotros, los editores de Santillana, desde Santillana, lo que hicimos fue poner en el libro esto que era la vida y la consulta de nuestros cohablantes, de los que conviven con nosotros, hablan, e insisto, por suerte, dudamos. Yo formé maestros y profesores muchos años y siempre les dije que lo primero que había que hacer, lo primero, es dudar. No hay mejor manera de acercarse al conocimiento que empezando por dudar. Mis alumnos del profesorado sabían que sus parciales escritos eran siempre con un diccionario sobre la mesa, de escritorio. Es decir, todo el mundo tenía derecho a dudar y a buscar en su diccionario aquello que necesitara para escribir lo mejor posible. Es decir, que de esta duda, de estas dudas, surge el saber, y de estas dudas propias de los argentinos surge este libro. Yo quiero nada más que terminar aquí, cederles la palabra a estas dos personalidades que son quienes deben hablar, no yo, y desearle al libro el éxito que uno le desea como editor a todos sus libros, pero yo creo que este va a tener ese condimento de llegar a quien tiene el germen del conocimiento cuando está dudando. A ellos nos dirigimos, y esas personas que dudan están en todos los niveles de la sociedad, en todas las edades y en todas las funciones. Son alumnos, son maestros, son periodistas, son amas de casa, son gente que está en casa y de pronto tiene la misma inquietud y el mismo amor por las palabras que tenemos nosotros, que nos hace y nos obliga a usarlas bien, a usar las expresiones en su modo más correcto, mejor audible, más cercano. Para ellos va el diccionario y le auguramos muchísimo éxito. Así que nuevamente gracias a la Academia Argentina de Letras y en nombre de Pedro y de Francisco y de todo el equipo que yo sé que acompaña a Francisco, no quiero dejar de mencionar una última cosa. Si algo logramos haciendo este diccionario fue divertirnos. Pocas veces haciendo un trabajo yo me he reído tanto como abriendo los mails a la mañana. Los mails de Francisco o de Pedro, les puedo asegurar que yo los tengo atesorados porque eran, bueno, los editores que me acompañaron lo saben porque a veces hasta los compartíamos. He sido testigo de un intercambio poético inclusive, de un medieval a un gauchesco, era así, no te acordás, en que se hablaban entre sí, bueno, fue, además de todo, y esto es fundamental para trabajar y disfrutarlo. Además, hemos disfrutado del trabajo. Gracias, muchas gracias otra vez. Bueno, quienes me van a seguir en y nada más por mi parte, vamos a escuchar primero a Daniel Balmaceda. Él es periodista por la Universidad Católica de Argentina y fue editor de las revistas Noticias, Newsweek, El Gráfico, Aire Libre, La Primera y Periódicos de la Historia, entre otras publicaciones. Es miembro titular y vitalicio de la Sociedad Argentina de Historiadores y miembro de la Unión de Cóndores de las Américas. Ha publicado muchos libros, solo voy a mencionar 3: Espadas y Corazones, Pequeñas Delicias de Héroes y Villanos de la Historia Argentina en el año 2004, Romances Turbulentos de la Historia Argentina en el año 2007 y uno muy reciente que tiene que ver con este tema que es precisamente Historias de las Palabras. Le vamos a dejar la palabra a Daniel Balmaceda y luego hablará el presidente de la Academia, el doctor Pedro Luis Barcia, que me pidió que no leyera su currículum, tendrá sus motivos. Esto lo explica después, ¿no? Pedro Luis. Impresentable, como dijo una señora cuando me presentó en la provincia, que siento que hacía un elogio y en realidad me echó por tierra. Bueno, los dejo entonces con Balmaceda, muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias, Graciela. Y bueno, por supuesto, vamos a comenzar agradeciendo a la Academia Argentina de Letras que me dio esta oportunidad, a Santillana y a Pedro Luis, que confió en que podía acompañarlo en este camino, en este espacio, para el bautismo del diccionario. Si bien pasé bastante de largo por los nombres que acabo de dar, quiero aclararles que para mí estar en la Academia Argentina de Letras obviamente me honra, me siento muy complacido. Ya vamos a comentar cuál fue mi relación con la Academia algún tiempo atrás, y también aclararles que el hecho de que sea Santillana la editorial
que publica el diccionario es realmente también una clave, porque no creo que encuentren ediciones más cuidadas, más prolijas, más libro objeto que las de Santillana. Lo pueden advertir yendo a las grandes librerías y observando la forma en que Santillana cuida sus libros. Por lo tanto, celebro que un diccionario de estas características esté respaldado por una editorial que cuida tanto a sus productos. En un principio pensé, cuando recibí un llamado, que me invitaban a participar de una presentación que iba a hacer Pedro Luis sobre el diccionario, y para mí era una doble alegría. Primero porque todos lo conocemos y sabemos que escucharlo a Pedro Luis Barcia es un placer, que la vamos a pasar muy bien. Eso significa que tengo que apurarme con la presentación para que llegue el postre. Y por otra parte, por la aparición del diccionario, ¿no? Para mí la aparición de un diccionario de dudas es un motivo de alegría, ¿no? Porque el diccionario de dudas es un botiquín, ¿no? Tenemos que tenerlo siempre a mano. Nos resuelve problemas urgentes, y por otra parte siempre vamos a encontrar en el diccionario de dudas un montón de cosas que tal vez no buscábamos, y sin embargo al hojearlo nos va a sorprender. Y decía que es como un botiquín, porque aparte tiene otra ventaja, ¿no? El tamaño. Es un libro chico. A mí me pasaba de estar tratando de resolver dudas con el diccionario de la Real Academia, el que en casa le decimos Draghe, ¿no? Como a este le dicen Daddy. Pero el Draghe, el de 1992, es un libraco que para llevarlo de un lado al otro de la casa y empezar a sacarse dudas, uno tiene que hacer cierto ejercicio, ¿no? Porque es realmente pesado. Acá lo tenemos concentrado, tenemos todas las dudas concentradas. Es decir, y la verdad es que hay de todo. Yo abrí así y me di cuenta que, por ejemplo, existe acá duda. O sea, en el diccionario hasta duda está. E inclusive, curiosamente, está caber duda, ¿no? Es una forma, una frase, que en este caso, cuando dicen no cabe duda, en este caso sí, en esto caben todas. Así que justamente es lo contrario. Están todas acá. ¿Cómo funciona? ¿Por qué considero que un diccionario de dudas como este puede ser muy importante? Bueno, primero porque nosotros lo necesitamos, aquellos que comunicamos. Necesitamos a cada rato revisar las palabras que estamos utilizando. Tal vez les parezca que el hecho de tenerlo en la mano, de decirles que es compacto, que está todo, parezco casi un vendedor de colectivos, pero alguien dijo Bondi, no, de colectivos, pero es verdaderamente un libro que podría estar al alcance de mucha gente que lo disfrutaría. Definitivamente conozco algunos que leen el diccionario en orden, ¿no? Cada uno tiene sus patologías, y estará bien, pero en mi caso de alzar de consulta, siempre uno le dedica algunos minutos más que el tiempo de la consulta, porque se entusiasma con algún término o en alguna página se encuentra otros caminos para consultar, ¿no? Bueno, ¿qué teníamos hasta ahora? Bueno, seguramente el panhispánico, que tendrá 2 años. Del 5, bueno, tiene más años, tiene 6 años ya. Y el de Manuel Seco. Digo Manuel Seco porque es el que llegó primero a mi escritorio y es como un padre de este tipo de obras, ¿no? Y Manuel Seco es un clásico, y a tal punto que hay varias ediciones, y si yo lo pudiera recomendar como si fueran vinos, diría que el de tapa dura es el que tenemos que tener, y en este caso también estoy muy feliz de que esta sea una tapa dura, porque estos libros que abrimos constantemente necesitan estar bien protegidos. Este tipo de libros necesita estar así. Y el de Manuel Seco, sabrán que existen la blanda, la dura, el forrado, el encuero. Bueno, la tapa dura es fundamental. Y
¿Cómo llegué yo al libro, al diccionario de dudas? En principio de Manuel Seco, después otros, y a la academia. Bueno, tenía que ver con cuando hace varios años atrás surgió esta noticia de los llamados telefónicos para las consultas telefónicas para evacuar dudas respecto al lenguaje, ¿no? En aquel tiempo recuerdo que formamos parte con un grupo de amigos de la Fundación Cristóbal Colón, donde teníamos una actividad en donde escribían a Cristóbal Colón a una casilla de correo, creo que era la 1492, le preguntaban cosas y Colón les respondía, ¿no? Les enviaba a la casa una carta manuscrita, escrita en español antiguo, dentro de una botella, y en general lo que ocurrió, por supuesto, es que le preguntaban no solo de sus viajes, sino sobre todo toda la historia o sobre los dinosaurios. Era como un sabio capaz de responder todo. Un Wikipedia, dirían los chicos. Bueno, ¿qué pasó en ese tiempo? Que por las tardes un grupo de compañeros nos reuníamos a hacer de Colón y surgían dudas respecto de algunas palabras e inmediatamente llamábamos a la academia y tratábamos de resolver, con muy poca experiencia, tratábamos de resolver nuestras dudas. Después hubo un paso más. Ya de noche, cuando estábamos por la madrugada trabajando, no nos atendía nadie. Y entonces un día mi madre puso arriba de la mesa un Manuel Seco y dijo: acá tienen, porque nos escuchaba discutir algo que parece que no tenía sentido lo que discutíamos, dijo: acá tienen. Y entonces comenzamos a trabajar un poco con Manuel Seco y un poco con los llamados telefónicos. Y esto de los llamados telefónicos para consultar es algo maravilloso. En general uno considera que las academias tienen, no sé, un resguardo que hace que el público en general no se anime un poco a entrar por esa puerta grande, ¿no? Y fíjense de qué manera lo logró la Academia de Letras, ¿no? A través de un teléfono y logrando que personas, inclusive más jóvenes que yo en aquel tiempo, llamaran con habitualidad a la academia y preguntaran cosas. Ojalá, no lo voy a decir acá a nuestros vecinos de la Academia de Medicina, acá en Las Heras y Coronel Díaz, porque los volverían locos, ¿no? con llamados y consultas, pero probablemente la Academia Nacional de la Historia, si tuviera un tipo de relación así con la gente. Así que eso de los llamados a mí me pareció fantástico. Y de hecho también he hablado para tratar de imponer alguna idea que yo tenía lingüística y pelearme un poco con la experta, o sea, ahí mi experto era yo, tratando de explicar por qué consideraba que era una águila y dónde estaban los acentos. Bueno, así que siempre me han atendido mucho mejor que en la medicina prepaga, de hecho. Así que fue fantástico. Bueno, esos llamados a la academia, inclusive los he visto en redacciones muy importantes, en donde los correctores, en algún momento, frente a alguna duda, inmediatamente llamaban a la academia, conversaban un rato y resolvían. Y estoy hablando de medios que tienen mucho peso en los kioscos y con grandes periodistas. Sin embargo, también los correctores lo utilizaban. Esta idea de la academia para todos, que se instaló con aquel teléfono, me parece maravillosa. En la época, ahora que tenemos fútbol para todos y dólares para pocos, bueno, una academia para todos me parece una idea fantástica. Bueno, les decía que hasta en aquel tiempo me manejaba con Manuel Seco, ¿no? Pero ¿cuál es el cambio? ¿Por qué ahora el diccionario argentino de dudas es importante? Bueno, el español, el idioma español, la lengua, podríamos decir que tiene su origen, por supuesto, en España, y que España es el patriarca, en todo caso, del movimiento del lenguaje, ¿no? Pero a esta altura el universo hispanohablante ha superado muchísimo en América a España, por lo tanto, el peso del vocabulario americano es clave en la conformación de la lengua española. Así que no le vamos a quitar ni a España ni a Seco el gran lugar que tienen. Sin embargo, un diccionario argentino está mucho más concentrado y abocado a nuestras necesidades. Por eso creo que
Por eso es que celebré la llegada del diccionario de dudas, ¿no? Nadie puede dudar el valor de un diccionario de dudas en español en general. Este tiene esa capacidad de ser mucho más útil para nosotros, ¿no? Por los modismos, por la toponimia, por los topónimos. Lo que lograron, cuando revisen el diccionario van a ver, es que en la Argentina tenemos una torre de Babel con el tema de la toponimia. Y acá lo han resuelto bastante bien, ¿no? Ni hablar de Malvinas, ¿no? Que es, inclusive en varios países hispanohablantes presentan la duda de si es Falklands o Malvinas. Pero el caso de Irak, ¿con qué letra Irak? O el caso de Beijing, ¿no? Pekín. Bueno, esas pequeñas dudas que nos vienen así en un momento logran resolverse aquí. ¿Y por qué es importante no solo saber cuál es la palabra adecuada en una toponimia, sino en una oración? Por el valor de la comunicación. La comunicación desde siempre fue la clave del éxito, desde siempre. Hubo un tiempo en que los ingleses organizaron un sistema de semáforos de comunicación a distancia. Necesitaban llegar con un mensaje, con unos semáforos que eran unos brazos de madera que se movían y hacían una especie de espantapájaros gigantes que le avisaban al espantapájaros que estaba a 2 kilómetros, le pasaban una noticia y ese se lo pasaba a otro y a otro. Bueno, habían descubierto la importancia de la comunicación, la velocidad y de la claridad en el mensaje. Y ese es el punto, la claridad en el mensaje. Nosotros estamos un poco alertados en general por el peligro que corre la lengua cuando se usa tan mal. Encontramos que la comunicación se da principalmente en dos campos, ¿no? En el campo oral y el campo escrito, pero en el oral la televisión y la radio diría que mandan bastante más que la comunicación escrita, y por supuesto dentro de la comunicación oral la educación. Dentro del campo del escrito diría que el principal lugar de atención es la publicidad. Mucho más fácil percibir un mensaje en una publicidad que en un libro o en un diario. Por eso a veces es peligroso que en la publicidad se utilicen malos términos, como decir que un supermercado está cerca tuyo, porque evidentemente termina marcando un camino para aquellos que no conocen bien cuáles son los secretos de la lengua. Diría que primero la publicidad, después el periodismo y después la literatura y por supuesto los editores. Esto quiere decir que en el campo de la publicidad debería haber en cada escritorio un diccionario de dudas. En el campo del periodismo, por supuesto, es como un ejercicio, es como querer hacer deporte y no entrenarse, tratar de soltarse y decir, porque ahora hay una computadora, yo puedo escribir, porque escribo un mail, escribo un texto y escribo un libro y veo si gano mucha plata como, no sé, pongan el nombre que quieran. La computación lo que ha hecho es que todos estemos mucho más cerca de un procesador de texto y que tengamos toda la fantasía de tener el libro, escribir el Harry Potter, ¿no? Y sin embargo, por supuesto que la utilización del lenguaje es un ejercicio muy cuidado. Y a veces, y acá también diría que debemos prestar mucha atención, hay un peligro con los diccionarios de sinónimos. El diccionario de sinónimos hay que saber utilizarlo. En general, uno descubre que leer una palabra, encontrar una palabra en un diccionario de sinónimos tal vez no encaja perfectamente en la frase que estamos tratando de decir, en lo que pretendemos comunicar, o inclusive aún más en la musicalidad de la frase o en la armonía. Por lo tanto, me parece que antes que tener un diccionario de sinónimos es mucho más importante un diccionario de dudas. Y hablando de peligros, terminando también con la exposición, quería preguntar a Pedro Luis, que dice que la democracia está en peligro, ¿no? Nos acaba de decir en un diario, como vimos, que la democracia está en peligro por la forma abreviada en que se utiliza el castellano, la lengua española.
Por lo tanto, me gustaría que antes que hagas tu exposición nos cuentes un poco cuál es el peligro que estamos viviendo en este momento. ¿Ahora? Sí, ahora. En primer lugar, quiero agradecer el dinamismo, la simpatía y la claridad expositiva de Daniel, y agradecerle que haya accedido a acompañarnos en esta mesa. Teníamos convenido que no me iba a meter a mí en el ruedo, yo iba a hablar porque mi prosa es más torpe que la de él tiene una prosa vivaz. Yo me senté cerca para ver si por transferencia algo recibo, por efluvios, y mejore mi prosa un poco plumbia, para hacerla tan grata como los libros que usamos con tanto gusto de él, que son libros breves. También esto tiene una virtud, y no como los larguísimos tratados que solemos escribir los académicos. Así que esto salvado, me veo forzado a hablar. En realidad, lo que se quiso decir con esta frase es que, de alguna manera, el empobrecimiento de la lengua, que no es únicamente el empobrecimiento del léxico, sino que va con una serie, como vamos a ver después, una serie de elementos asociados, como por ejemplo una sintaxis que yo llamo vermicular, que se arrastra como un gusano y no tiene estructura, la forma de manejar palabras que suponen, a propósito de sinónimos, que suponen 4, 5, 6 acepciones dentro de sí y no se define por ninguna, que nosotros estudiamos con designación de baúles, o palabras que tienen un sentido vago y colectivo. Tenemos una muy popular que se abrevia BO, y tenemos otras como impresionante o formidable, o en el caso de Susana Jiménez, fantástico, que se aplica tanto para una media escalada como para un cuento de Borges. Entonces, la reducción del vocabulario por un lado, la sintaxis endeble por otro, la indefinición de lo que se quiere decir, la imprecisión de lo que se dice, la pobreza de matices, todo esto, ¿cómo afecta a una democracia? La persona que tiene la capacidad para disertamente hablar sobre una realidad, presentarse frente a una autoridad, hacer su reclamo, defender sus derechos, peticionar a las autoridades, lo puede hacer si tiene capacidad locutiva, si tiene capacidad expresiva. Si no lo tiene, aquí tenemos una dificultad muy grande. Lo primero que hace ese hombre o esa mujer, menos frecuente, al no poder expresar lo que quiere o reclamar por lo propio, pasa a la violencia. La violencia es hija, en gran medida, de la discapacidad verbal que el hombre tiene. Entonces pasa al sopapo o al insulto, puede ser una puteada más o menos decorosa, que pronuncie, que es la negación de la palabra. Llega a un punto en que la puteada se asimila directamente a una interjección, es casi una interjección, salvo cuando es muy matizada. Pero entonces, esta limitación hace que salga o por la violencia, o si no por la discapacidad de expresarse, no defiende lo suyo. Por eso hay que recordar que en el caso de 1984 de Orwell, trata de un mecanismo que el gobierno totalitario de Stalin maneja en Rusia y que él aplica en su utopía. Aparece en un apéndice que generalmente las ediciones argentinas, no sé por qué lo excluyeron, ha desaparecido, y se llama la neolingua. La neolingua es un invento de este sistema despótico que consiste en ir reduciendo todos los días el vocabulario de los habitantes de la utopía, de no existe tal lugar. Y a medida en que esto se reduce, cada vez tienen menos posibilidad de pensar, porque no tienen matices, no tienen palabras para encarnar sus pensamientos. Y de alguna manera también, ¿qué está ocurriendo? Pues al tener esta limitación, no hay pensamiento crítico, y por lo tanto no hay reacción inteligente contra el régimen. De esta manera se obtiene un pueblo sumiso. Viste, abriste la boca vos para que yo me largara así todo esto, y estoy hablando demasiado. Pero esta es la razón por la cual, cuando digo que la pobreza de la lengua lleva a la muerte o a la afección de la democracia, por lo menos. Dewey dijo ya en 1914 que la base de la democracia es el diálogo. Y el diálogo se entorpece precisamente por el manejo poco ducho de la lengua. Ustedes pueden asistir a cualquier diálogo, supuestamente diálogo, porque la palabra, el prefijo dia en griego tiene 7 acepciones. Una de ellas es a través de, como diáfano, ver a través del vidrio, y otra es tirantés, que es lo esencial del comercio de la palabra. Tirantés de un lado, del otro, aflojar, tirar. Bien, programas como a 2 voces, que tienen como 14, porque nadie pone orden allí, todos dan todos juntos, pues se puede ver claramente de qué manera el diálogo no existe, no se instala, porque la gente no se escucha.
Una característica argentina es comenzar por el no. Él dice, en uno de sus libros, el color celeste de la bandera, y yo le digo, no, el color azul suave, es la misma cosa. ¿Por qué en el diálogo no busco decirle, sí es cierto, Daniel, yo diría azul suave, buscamos la componente, el acercamiento, la articulación? No, aquí se trata de decir no para buscar un lugar y posicionarse frente al otro, y negando entonces la posibilidad de articulación. Por esto es que es serio el no tener matices para hablar. Cuando los lingüistas siempre recuerdan un caso, y repiten en todos los manuales, ¿no?, que los esquimales tienen 15 maneras de nombrar la nieve. Claro, la nieve para un esquimal es un elemento fundamental de su vida, entonces la nieve congelada, la nieve cayendo, la nieve consolidada, la nieve derritiéndose, 15 palabras. ¿Y nuestro gaucho? 200 palabras para mencionar los pelajes de los caballos. Nosotros vamos con las académicas, les invito a una de mis estancias, por ejemplo, a Alicia y a Norma, y les muestro qué caballos ven, y van a ver lo mismo que yo veo. Van a ver caballos oscuros, caballos blancos, y caballos marrones, y caballos manchados. No ven más que 4, porque no tenemos las palabras necesarias para discriminar en la realidad los objetos que constituyen el mundo. ¿Soy claro? Entonces, este tipo de pobreza también lleva a que no haya pensamiento, porque está probado que usted piensa con palabras. Cuando usted piensa, se le mueve la glotis. Ahora todo el mundo se lleva la mano acá, piensa y verifica si realmente se mueve la glotis. Si no se mueve la glotis, no ha pensado debidamente. Eso quería decir usted. Daniel, ¿has terminado? Bueno, muchísimas gracias por tu presencia, gracias por tu colaboración. Era importante que la editorial invitara a un escritor además de gran popularidad, como es Daniel, agota sus ediciones, y no como decíamos otros días cuando conversábamos, como decía Berenguer, que somos no a fuerza de regalarlas, sino que a fuerza de venta. De modo que muchísimas gracias, y esta es una primera presencia suya en la academia, esperemos que en otra oportunidad se reitere. Ahora le voy a pedir que usted se desplace a la primera fila, porque si no va a quedar con tortícolis al ver esta. Gracias, muchísimas gracias. Esto va a tener 2 partes, la segunda es mucho más ligera que la primera porque es imposible que esté tan pesada como ella. De modo que vamos a comenzar por lo que tenemos como posibilidad de cambio. Imposible, esto no funciona. Bien. Ahí está, bien. Este fruto viene de aquellas semillas, a diferencia del refrán español que dice estos lodos vienen de aquellos polvos. Esto no es un lodo, esto es realmente un fruto bien logrado. Tal vez vibra demasiado esto, ¿no? El fruto bien logrado del trabajo de la academia. El banco de dudas de nuestro consultorio telefónico, a que se refería Daniel, y la edición de este banco de elementos dudosos, dubitativos o dubitables que fueron llegando a la academia. El personal los sistematizaba, les daba cierta categoría, los definía, y entonces iba haciendo así un dudario en reserva, digamos, un dudario en semilla, que fue lo que permitió después la publicación del primer volumen de dudas idiomáticas frecuentes, se llamó en 1991, en el 97 y el 99, en sucesiones acrecidas y sucesivas. Pequeño el volumen, pero bueno, fue el primer diccionario de dudas de la Academia Española, de la Academia de la Lengua Española, antes que la Academia Española tuviera, que no tiene su diccionario de dudas. El SECO es académico, pero no su diccionario va por afuera de la academia. Cuando hablaba en el eloquio de SECO lo acompañaba a Daniel, porque todos, con un verbo que invento, todos habíamos Manuel saqueado, a Manuel C. Le habíamos entrado al de Rondón y aprovechado al máximo sus magníficos, son varios diccionarios. De modo que este pequeño diccionario, que empezó por tener entonces este volumen de unas 50 páginas, va a ir creciendo, pero respondía a una actitud. La actitudinal es más difícil en lo humano, de los 3 contenidos de educación, lo conceptual es fácil, lo procedimental se aprende, lo actitudinal difícilmente se cambia. Pero acá de entrada yo tuve una actitud que era cambiar el proverbio latino que dice indubis abstine, ¿no? En la duda abstente, no somos de ahí. Ese acento en la A que le molesta a Alicia es por mi entrerreña natural. Así acentuamos allá. No soy de ahí, no le hago a esto, decimos nosotros.
En la duda, hazte ente. ¿Qué quiere decir hazte ente? Hazte persona pensante. Hazte persona que se para frente a la duda y trata de dilucidar. Que no se achaparra con la duda y que no se apampa con la duda. Este es el trabajo que hizo nuestra gente en nuestro departamento de investigaciones lingüísticas y literarias. Hoy está esta sección de dudas que recibe, claro, tenemos una limitación. Nosotros pasamos el teléfono, enriquecimos con correo electrónico, que hay que decir correo porque ya sabe que es electrónico, el otro tiene que poner correo postal para que lo identifique si no existe. El correo que es consulta, arroba, como vamos a ver después, aal.edu.ar, está atendido por Josefina Raffo, que lástima que no tenga este correo un visor, pero también hemos evitado que para que no vea la rubia y no sea un factor distractor, usted pregunte con conciencia y no se distraiga de lo que está consultando. De modo que por eso hemos evitado que tenga fotografía, que tenga camarita. Estos son los temas que hemos manejado a través de los años. Que uno come la gallina y se llena, para decirlo con un proverbio que está en las viejas casas del pueblo de Marqués de Santillana. Poco a poco viene la vieja el copo, despacito íbamos trabajando. Había otro proverbio que hemos quitado porque era demasiado glandular, que era poco a poco se sorbe el niño el moco. Hay que poco académico, eso todo lo hemos quitado, y además parece cochino. Pero el mejor de todo es duda, duda se hace nada y así se hizo. Bien, este es el formato de la última de las ediciones impresas, de la duda idiomática frecuente, que la gente, yo todavía no estaba en la academia, que la gente de la academia supo hacer. Y después, naturalmente, los tiempos cambian, pasamos a un CD con las dudas idiomáticas frecuentes que ha tenido notable difusión. Esto es lo que tenemos ahora como tapa del DADI. Yo digo que es un acierto llamado DADI, aunque en inglés se escribe así, pero es un señor padre, como decimos argentinos. No, vos dicen los porteños, eso es lo que no. Interesante porque acá aparece, yo tengo un máster en lectorado de tapas, de modo que me detengo mucho en la tapa, posiblemente no penetro en los libros. Tengo también un segundo máster solapado, en lectura de solapas de texto. Y el primer máster nos está diciendo que hay una combinación linda de blanco y negro, o sea, opciones focales frente a las dudas, pero también de grises, que acá no se ven más que en dos lugares, pero en la página original, la tapa original, ustedes ven una procesión de grises. Y el no darnos opción en todo caso entre lo blanco y lo negro, sino a veces la posibilidad de lo gris, es la inteligencia de la solución. Porque a esto le llamaba Goethe la sabiduría de lo gris, el matiz. Esto es lo que muchas veces precisa nuestro diccionario. Y después, naturalmente, vemos allí que hay una interrelación de los elementos que constituyen nuestro diccionario, bien sea de la frase, de la palabra, en esta red que se establece, y que no es esta red, como la gente cree. La gente habla de la red, de Internet es una red, esto es una red, Internet es así, esto es una red, Internet es así, pero nosotros tenemos un diccionario así. Lo anterior no tiene centro, lo anterior no tiene fin. Lo anterior es, como decía Fede Pascal, algo que no tiene, su centro está en cualquier parte y su periferia ninguna. Esta es la red, este es Internet, este es el peligro para los chicos, que cuando la maestra le dice inconscientemente, investigue con un verbo cursivo, ¿cierto?, dónde nació Cristóbal Colón, que se atendía las consultas del escritorio de Daniel. Nuestra realidad es esta. Somos una telaraña, no porque atrapemos las moscas de los conductores, sino porque tenemos una unidad radial. Entonces, a partir de ciertos conceptos básicos, hemos armado con unidad hay una red más trabajada todavía, esto es una red de araña, una tela de araña. Vamos a presentar el equipo, porque yo tuve poco que ver con esto, yo concerté con los altos niveles de Santillana este diccionario, pero concretaba en realidad con estas gestiones el sueño que siempre tuvieron los directivos del departamento de tener un diccionario propio con dudas argentinas. Cuando usted es un periodista, está por publicar un diccionario de dudas argentinas, no sé cuántos tomos, tiene razón, es abusivo el título, tuve que delimitarlo, el diccionario argentino de dudas idiomáticas. El departamento de filología está dirigido por dos personas, Francisco Petreca y Susana Naine, y los tres jóvenes que trabajaron acá fueron Gabriela Power, Josefina Raffo y Emilia Gelfi. Los tres han cursado, los dos primeros como una maestría total en la escuela, que es la sigla de la Escuela de Lexicografía Hispánica, donde mandamos todos los años una persona para que se especialice en esto y que
regrese, se afinque con nosotros y trabaje en todo lo que es la lexicografía. Este señor es Francisco Petreca, tiene un corte antiguo, como ustedes ven, con este chaleco de tiempo, y está respaldándose en una enorme cantidad de ficheros. Estos son los ficheros originales en que se hacían el depósito de las fichas que registraban las observaciones los académicos a lo largo de mucho tiempo. Es un hombre preocupado, concentrado. Este hombre es más bien de escritorio. Lo que vamos a ver ahora es una colaboradora que tiene un sentido más vital. Ella anda por las plazas recogiendo palabras, consultando gratuitamente al público. Eso es un paseo que hace por el Parque Las Heras, donde abandonaba el trabajo y pasaba Susana Naime por el Parque Las Heras para recoger de la boca de la gente, de la oralidad viva, los ejemplos que iban a utilizar. Bien, y en Ciudad Santillana, este es el equipo, de la editora Graciela Pérez Aguilar, la correctora Marta Castro, el diagramador Secretary Rylanson y la directora editorial Graciela Pérez de Loa, que siempre nos acompañó en todo momento. Quiero agradecer especialmente a Augusto, gerente que está presente con nosotros acá, que fue muy animoso, y realmente el equipo funcionó como la palabra original de Luis Navarro, la palabra caminaba, la palabra equipo, skip, y trabajó bien como en un barco, donde cada uno tenía sus funciones, tuvimos un norte, había un buen manejo de maquinaria y fuimos cumpliendo los plazos. La sangre nos llegó al río, las discusiones que teníamos, porque fuimos muy prudentes de ambos lados. Y esta es, buscando un primerísimo plano, abusivamente, nos mandó una foto que no da espacio más que para tu rostro, ¿no? Esta, ya se la han visto ustedes y la han escuchado discurrir. Bien, esto lo quiero hacer, lo quiero hacer ¿por qué? Porque es un homenaje a la gente que trabajó. Yo soy es un hombre antiguo, antiquísimo, milenario, ¿cierto? Con voluntad de emperador, como pero ¿cuál fue mi función? La que está definida en los atributos que tiene. Tiene el gancho que detiene cuando se iban del límite y de boca en el trabajo del diccionario, y por otro lado, el látigo que fustiga cuando se me quedaban cortos y enchanchados. De modo que este ha sido este es Tutankamón con los atributos de Osiris en el trabajo del diccionario. El DPD fue la base, como dijimos, y que había el pan hispánico, que era pan hispánico por dos razones: por el contenido, la totalidad de las dudas de toda la pan hispanidad, y por la elaboración. Los 32 académicos trabajamos en su elaboración. Hoy hemos reunido más de 1000 señalamientos, no digo correcciones, pero señalamientos, observaciones, matices para corregir el diccionario, que recién en el 13 o el 14 va a aparecer en su edición. Por eso pareció oportuno anticiparnos aquello presentando este diccionario. Las regiones de hispanidad, que constituyen lo panhispánico, palabra que hemos encontrado en 1923 por vez primera en nuestro país, y no apareció con el invento de los españoles en el año 2000 y pico, ¿cierto? Estas son las verdaderas realidades regionales, la rioplatense con los tres que vimos, y lo siguiente es así: España es una región. Por eso en el próximo diccionario de la lengua, cuando aparezca un españolismo, va a aparecer ex. Antes aparecía americanismo, decían amer. Ahora va a aparecer en España, por el pedido especial de esta academia, que acabamos de hacer insistir en Burgos, y nuestra delegada espero que defienda esta bandera. En el futuro hay que pedir que diga esto para distinguir muy claramente. El americanismo es una designación vaga e incorrecta, porque el diccionario de americanismo no recoge americanismo, recoge regionalismo de América. Un americanismo es una palabra que se usa en todos los países de América. Es un americanismo como un argentinismo neto, es aquel que se usa en toda la Argentina. Y no todas las palabras que están en nuestro diccionario de la habla de los argentinos, por eso llamamos de argentinismo, se usa en toda la Argentina. Pues estamos preparando un diccionario de argentinismo neto, con aquellas palabras que no usan los uruguayos, como bacán, que se usa en Uruguay, se usa en Cuba, que quiere decir homosexual, que se usa en Costa Rica, etc. Vamos a tener un diccionario exclusivamente de argentinismo netos. Y después el resto de la sesión. Tenemos el español general, internacional, que tanto se da que hablar en otros días, sobre el cual vamos a hablar en una primera conferencia internacional que se hace en enero, que vamos a llamar de español general, internacional, español neutro o local. Eso es de la designación que vamos a dar a esta criatura. Español regional, que se quedamos con Uruguay y con Paraguay. Paraguay cada vez se va separando más de la región, va a terminar constituyendo una región independiente por el contenido grande de liberalismo que tiene. Como México se está separando de la región que antes era México y América Central, México. Y vamos al español nacional, ¿cierto? Que es el que nuestro... No, bien. Ya quería llegar al final, yo usted también, pero bueno, no era mi voluntad.
vamos rápido y vamos entonces a que el DADI no es un DPD jibalizado, no es un DPD nano, ¿cierto? No le hemos aplicado un reductor como el aparato de Chapulín Colorado. Recoge todas las dudas comunes a las 9 regiones, ninguna duda que es propia de una región sola, todas las dudas comunes, y ahí ya le hemos sumado unas 200 y pico, casi 300 dudas nuestras. El volumen se ha reducido de 900, que decía que era un poco manejable Daniel, a 500 páginas, que cabe el volumen que cabe en la cartera de la señora, que cabe cualquier cosa en la cartera de la señora. Entonces han visto ustedes tocar la televisión, el máster para el manejo de cartera de señora, que es muy interesante, donde habla de los bolsillos exteriores, el mundo interior, el sondeo de la cartera de la señora, lo que el pozo de papel que encontrará en esa cartera, y finalmente tremendo, y pido disculpas a la audiencia, lo que dice la propuesta del máster, dice morochas 3 meses, rubias vitalísimas, así que bien. Esta frase manejaban los teólogos a partir de la Edad Media, cuando todavía la teología no había desarrollado sus teorías, y él dice, es necesario, es oportuno que haya herejes. Es cierto eso. ¿Eso es por qué? Porque frente al planteo de cuántas eran las personas que había en la Santísima Trinidad o cuántas naturalezas en Jesucristo, generaba, al ponerse en duda si eran una o dos, entonces generaba la especulación teológica y por lo tanto la solución que los teólogos daban al problema. De la misma manera operan las dudas. Las dudas sobre cuestiones gramaticales y ortográficas ayudan a discernirla universalmente. Por eso agradecemos la propuesta de las dudas, porque nos llevan a esclarecer una situación que a lo mejor no habíamos advertido. Esa frase, que es una adaptación del Padre Astete, porque yo era niño y en la Acción Católica estudiamos, preparamos para la reunión en un catecismo del Padre Astete, que cuando se encontraba una cosa difícil y compleja de la teología, el Padre Astete tiene una frase que decía: doctores tienen iglesia que se van a responder. Usted se quedaba en ayuno. Bueno, doctores tienen la lengua que se van a responder, a lo mejor si no están en el diccionario de Lucas. Dubitación y hamleteo, me gusta esta palabra hamleteo, tendríamos que escribirla con J inclusive, este ser o no ser, to be o no to be, que acabamos de recoger ahora en Twitter, muy interesante. Pero eso, las dudas son positivas porque están denotando la preocupación del hablante, como decimos allí, por la corrección. Hay una conciencia de que hay que hablar correctamente y más vale que se haga así, porque la duda, la lengua es el tejido conjuntivo social. No hay conciencia de ello. Por eso se afecta tanto a través de muchas veces de los medios, sobre todo los orales, más que nada de la radio, contra lo que es la lengua como factor de comunicación. El interpelante no duda nunca, se equivoca siempre, no duda jamás, pero mete la diantada. Los objetivos son orientar el sentido de los usuarios en las dudas más frecuentes. Para las infrecuentes, con nueva duda, escriban al consultas, etc. Que el diccionario quiere cumplir con las 3 C: claridad, concisión y corrección, en el español culto o estándar de nuestro país. Criterios unitivos y consensuados: reducir al mínimo las opcionalidades. No se ha logrado en todo caso. La ortografía, lo digo censurando, la ortografía española que publicamos todas las academias está llena de opcionalidades. Por eso la frase mía, que es la opcionalidad es el cáncer del idioma, es así. Sobre todo en ortografía, que es el código que debe ser más universal de todo. Y si permitimos que escriba 2 o 3 maneras una frase, que sería de otra manera, entonces todo esto lleva a que la unidad del idioma pierda, y después esto autoriza a los inválidos de la lengua, a los inválidos, desvalidos o tropezadoras de la lengua, a querer participar también y opinar lo suyo, porque como acá hay 2 o 3 opiniones en esto, por eso creo que es nocivo. En el futuro tendríamos que ir avanzando hacia la muerte de las opcionalidades. Atención a los neologismos, los extranjerismos, en fin, esto se sabe muy bien. Caracteres del DADI tiene 2 tipos de entrada. La primera, los artículos temáticos, son aquellos artículos extensos, a veces hasta de 2 páginas, que exponen la teoría y la ejemplificación, porque todo en el DADI está ejemplificado, nada está explicado sin ejemplificación. Y todos los ejemplos son nuestros. Serán feos, pero son nuestros, como dijo la vieja que tenía el teléfono. Bien, de alguna manera, aquí estamos avanzando en otro campo todavía, no únicamente la literatura, sino el periodismo y el periodismo digital. Está lleno de ejemplos tomados del periodismo digital que ustedes encontrarán en la nómina final. La acentuación, criterios de españolización del extranjerismo, uso de mayúsculas, plurales, etc. No les exploro porque ustedes van a explorarlo con todo. Segundo, palabra, expresiones concretas. Se dice sustentable o sostenible.
voy de día, como decíamos recién con el periodista, ¿no? Ese arma, en realidad la academia enseña que se diga ese arma. Es una torpeza eso, hay que decir esa arma. Así escribía San Martín, lo acabo de encontrar ayer en una carta privada, porque no tiene la fusión, el acento no cae en la unión de la A y la que sigue, ¿verdad? Hubieron tormentas frecuentísimas en radio, sobre todo a la hora de los pronósticos del tiempo, y como decía aquel periodista, es un nuevo género literario. Caracteres, aspectos que abordan, lo que ustedes ven allí, prácticamente toda la lengua, apéndices del DADI, interesante, tiene los apéndices, primero modelos de conjugación verbal, que están todos organizados sobre el voceo nuestro y el ustedio nuestro. Vos, usted, pues le comentaba, creo, a una editora que resultaba que la Academia Argentina logró incorporar el ustedeo en el uso del misal diario de Argentina. Si usted va a misa o vaya para escuchar cómo no se habla cuando predica el hombre, ¿cierto? O bien usted quiere corregir su lengua, atienda cómo se consagra. Antes se consagraba tomad y comed todos de él. Ahora se dice tomen y coman todos de él. Esto es lo que ocurre acá. Es la única academia que se metió con la iglesia, buenamente, no con aquello de Cervantes. Con la iglesia hemos topado, Sancho, hemos topado buenamente y no hemos resuelto la cuestión. La única academia que sugirió a la iglesia el cambio, no únicamente de esto, sino el cambio de cantidad de latinismos abstrusos algunos, con restricciones, por ejemplo, que significa una cosa en latín y otra cosa en el uso corriente de la farmacia, ¿no? Bien. Segundo, la literatura usual está en la totalidad de la literatura que manejamos habitualmente, no la de aquel español que promovió abreviaturas de Twitter o abreviaturas de mensajes de texto. Por esto digo la expresión mensaje de texto absolutamente vacía, no significa nada, mensaje de texto es absolutamente vacío. No tiene nada que ver con la expresión inglesa, que es mensaje corto. Y habría que desterrar esta expresión. Bien, así como esto también decimos siempre, no es un PowerPoint, sino que es una presentación electrónica. Bien, la lista de símbolos alfabetizables que ustedes ven allí, ¿cierto? La última antes que es la que todos ahora procuramos, no alcanzamos, el tantalismo dolárico. Bien. Y la lista de símbolos o signos no alfabetizables, interesantísimo allí, y países y provincias capitales y gentilicios donde se había placido Daniel explorando sobre algunos topónimos y sus gentilicios. Hoy acaba de llegar el primer diccionario de gentilicios de una provincia argentina, promovido por la Academia Argentina de Letras, el Diccionario de Gentilicios de Catamarca, publicado por el gobierno de Catamarca y la Academia Argentina de Letras. El primer paso es un diccionario nacional de gentilicios. Bien, de la pobreza a la indigencia, vamos peor, ¿no? De la pobreza a la indigencia vamos a pasar. La pauperización idiomática gradual y creciente de nuestros jóvenes, ahí dice el abulgaramiento inundatorio. Esto es grave, porque el abulgaramiento es tomado como una dinámica, como una fuerza, como un empuje. La gente dice, ¿cómo habla el pueblo? Momentito. Hay dos corrientes de modificación de la lengua y de tradición dentro de la lengua. Hay una tradición popular y una tradición letrada. La gente torpe dice tradición culta. No se puede decir tradición culta como dicen todos los lingüistas, porque la cultura popular es cultura y por lo tanto es una forma de cultura. Pero los lingüistas siguen diciendo, oponiendo la lengua popular a la lengua culta. No hay tiempo. Aquí es lengua popular y lengua letrada, no lengua culta, porque ambos son cultos. Si no, usted dejaría de lado todo lo que es expresión popular, debajo de una nariz acuesta de la boca, no puede tomar el baño porque es muy poca, eso no sería cultura. ¿Cómo que no? Finísimo lo que dice. No me mires que mira que nos miramos, miremos la manera de no mirar. Eso es un hombre árabe de pueblo. Eso no es vulgar, eso es popular. Vulgar es la leyenda de los baños, en este lugar sagrado, etc. Están desapareciendo, claro, para los que frecuentamos la literatura de baños y letrinas, porque hay que registrar esto también como una forma, han desaparecido por completo. Los baños no eran representantes en cuanto a esta constancia, ahora que aparecen, aparecían compuestas. Ahora que aparece un teléfono en función, hago esto y doy el teléfono. O sea, hasta la letrina se ha empobrecido, esta es la realidad. La novia lingüística, esta es, dice otro día de una conferencia yo en Bahía Blanca, gente que sufrida, me invita siempre, pues
Y hablaba de la anomia como lo que le llama ya Martínez Estrada el invariante, se puede decir él o la, el invariante de la anomia argentina. Desde la época colonial tenemos la tendencia a romper las normas, a salir de madre, a expresarnos al margen de la norma. Las normas no son parte de la cultura, son la cultura. Si usted sale de la norma, rompe la cultura como tal. Pues la anomia argentina ha sido observado muy bien por Américo Castro, que produjo la reacción de Borges, pero también por Amado Alonso, que no produjo la reacción de Borges, tal vez porque Amado Alonso le dedicó el libro a Borges, entonces no reaccionó, donde dice claramente que en la Argentina, en Buenos Aires, el porteño se caracteriza por una agresión permanente a la norma, una especie de ejercicio de vulnerar lo establecido. Y es parte de la conducta que tenemos. Yo recuerdo el caso de mi tía, no sé si alguna vez le conté esta anécdota, yo tengo dos anécdotas, las cuento siempre. Mi tía era muy bruta, pero digamos, como decimos en Río, bruta con carnet, ¿no? Reconocida ya y registrada. Entonces estaban poniendo en la esquina de mi casa un semáforo. Y viene y se dice, ¿para qué es un semáforo? Estamos tan hartos, mi tía, que ni contesté. Yo no sé, tía, ¿para qué se da? Date vos. Entonces ella fue a impresionarme que la ventana, ¿no? Abrió la cortinita y vio, estamos sentados todos a la mesa, que éramos 14 en casa. Entonces se oye la voz de mi tía que dice, ya sé para qué son los semáforos. Allí el autor vio sobre la mesa. No podíamos entender que mi tía había entendido algo. Entonces dijo esto, que es la mejor definición de una realidad argentina. Las luces verdes son para los autos y las rojas para los colectivos. O sea que estaba estableciendo el principio de la anomia vehicular de una manera categórica, empírica, con observación a través de la cortina. Quiero utilizar esta expresión porque esto puede ser titular de diario. Un tercio de hablante está por debajo de la línea de pobreza lingüística. Una expresión que hay que repetir hasta que aparezca en un diario. Después nos preguntarán por qué, como preguntaba hoy Daniel. Sobre empobrecimiento verbal, aspectos y factores, la pobreza psicográfica que decíamos, el uso de muletillas, el uso de palabras baúles, el desuso de los tiempos verbales, vamos a saltar por algunas. Yo quiero reconocer que el equipo fue muy consecuente conmigo porque yo pedí que incorporaran un artículo de muletillas. Y se hizo un artículo de muletillas, ¿cómo le va a decir que no al presidente usted? ¿No? Entonces, aceptaron. Y apareció el único que tiene, un artículo de muletillas. Así que tiene otros oídos de animales que yo había elaborado antes también, y es excelente. Infla la pantera. Esto no, nunca sabe usted qué ruidos hace cada uno de los animales. Bien, eso es lo que teníamos que ver. Las causas por ser lingüística lo vamos muy lejos, ¿cierto? A las muletillas, que está muy bien esto de muletillas porque el hombre no camina con naturalidad, necesita el apoyo de algo para transitar la oración en su sintaxis. No puede hacer un discurso sino apoyándose. Entonces la palabra muletilla, que no tiene nada que ver con la de torero, que es un diminutivo español, es una buena designación. Latiguillo es aquello que golpea insistentemente a lo largo de la conversación. Y los comodines, que son palabras, expresiones que usted acomode en cualquier lugar para hacer a veces transición, como pontoneros en caso de que se encuentre en un bache, en fin. Tiene esa característica y así. Bien. Me he permitido apuntar en este capítulo, y esto no está espero que lo recojan, y sean atentos, lo recojan en el próximo artículo de las muletillas. Primero la tipología de las muletillas, las iniciales, no que decíamos hoy, bueno, que no sé por qué no se compone la garganta antes de verdad dice bueno siempre. Bien, a ver, esto es un ejecutivo. A ver, ¿usted qué opina de la economía? A ver qué, y aún hace un pequeño recurio hacia atrás, ¿cierto?, para tomar un curso. Esta actitud se ha impuesto de tal manera que ya hoy nadie comienza a explicar nada sin decir a ver. Y el tema es, ya está dejándose de lado, pero el tema es, nos ocupó los 5 años últimos, definir el tema, como si supieran qué cosa es el tema, qué tiene que ver con el quite ni griego, ni de. Bien, las de cierre, nada y nada totalmente, ya se ha explicado 2 de ellas por lo menos, Alicia en un artículo que lo recomiendo, pues es un ragloso. Las interrogativas, la cachetada atenta del argentino, ¿me entendés lo que te digo? ¿Me entendés lo que te digo? Lo que estás diciendo es una tontera. Como empezó el Facebook, ¿te acuerdas qué estás haciendo? Y el tipo contestaba, estoy yendo a comprar zapatillas.
Y yo parecía que estamos comunicados. Bueno, el tipo se confía, ¿me entendés? No hay nada que entender allí, es clarísimo. Pero esto que hace, como trato asocial, descarga en el interlocutor la responsabilidad del discurso, cuando a lo mejor el oscuro es él. ¿Sabes? Es otra. Sí a esto cada vez que me hacen una entrevista por radio, cada pregunta hace sí, me dicen no, le digo, aunque tenga que decir sí para producir una ruptura. ¿Cierto? ¿Verdad? ¿Estamos? Bien. Las de Iván, cuarta categoría. Bueno, esto está incorporado ya en la mitad de los argentinos. La que sigue es lo que llama la ovina. Realmente, Mónica Cañamber, por ejemplo, por la costumbre de manejo del francés, tiene esta tendencia, esto larga el valido durante mucho tiempo los entrevistas. En fin, no se cierra nada. Entonces, esto es la latiguillo de los chicos de 3 años. Entonces, el principal latiguillo que tiene es de entonces. Los tomaron de los padres, no sabemos. Pues tal y cual es una gallega. Bien. Caramba. Entonces ya quiero terminar para darle a ustedes satisfacción, pero me equivoco del planito. Disculpen, El uso de palabras hule, que le dijimos, el desuso del tiempo verbal, la expulsión del pretérito perfecto en aras del indefinido. Yo he cantado, nadie dice ya en Argentina yo he cantado, yo canté. En lo que antes, ¿no? Bien. Y el abandono de las formas del subjuntivo. Son muy difíciles. Bueno, ¿viste? La preferencia de la perífrasis voy a ir frente al futuro simple iré. Es curioso, ¿no? Porque si preferimos el yo canté, pero yo he cantado, preferimos en cambio la periferia voy a ir a tal lugar. Voceo y utereo, sobre eso tiene Norma un estudio, todo un estudio de voceo en la literatura argentina, y el utereo también, que Norma culta argentina, que mantiene la coherencia, por eso decimos que los paradigmas verbales están hechos con el voceo y el utereo. El hambre, esto es género gramatical, tengo un hambre negro, frecuentísimo en televisión. El hambre es femenino. Es como decía, ¿qué me dice de la calor? Es femenino, ¿qué masculino es? Entonces, esto también, tengo un hambre negro frecuente. El arma, bajar ese arma, eso es una repetición que se dice acá, o bajar esa arma, pero estoy por la segunda forma. O sea, Alicia, bien, estamos juntos con Alicia, adelante. Alicia y yo, a otros dos del tema, que es Santillana en el lema del escudo. Bien. Tiempos verbales y yo, esto es reiterativo. Si yo estaría en esta situación en 2 voces, en 4 voces, en el canal 9, en el canal 13, esto aparece permanentemente. El pretérito perfecto del subjuntivo está muerto. Las dudas preposicionales, bajo este punto de vista, desde el punto de vista como un techito, usted se coloca debajo, pero a partir de ahí habla. Esta es la idea. Desde este punto de vista, es en base al aporte recibido, a base de o con, todavía no hemos podido. De queísmo, pienso de que, yo recuerdo cuando yo acababa de incorporarme a la academia y Ofelia Coballi logró que el primer presidente de la República Argentina pisara la academia, que era de la Rúa. La Rúa, con muy buena voluntad, se reunió con nosotros, digo, por lo que comentaba con naturalidad. Entonces yo, impertinente, estaba colocado en una mesa y era un acontecimiento que un presidente se preocupara por venir a una academia. Y él confesó algo, con toda la honestidad, y yo con impertinencia le respondí, dice, cuando yo estoy escribiendo trabajos jurídicos, siempre me cuesta porque tengo que pensar, ¿pienso qué o pienso de qué? Y yo desde el silencio que se hizo después dijo, lo importante es pensar, señor presidente. El hombre miró, no pudo ubicar, porque yo independientemente cambié la óptica, pero esa impertinencia frente a alguien que estaba reconociendo la duda permanente del argentino por el dequeísmo y después por el queísmo, ¿no? Duda de escritura, 3 formas de escribir, así mismo y así mismo, lo verán ustedes, esto es cafetera. Todos los días tengo que corregir a alguien, pese a que ya está aclarado hace rato. Hispanoamérica son países que hablan español. Iberoamérica, español más portugués, Brasil. Latinoamérica o América Latina, español, portugués y francés. ¿Por qué? Porque Latinoamérica, la parte de América que habla lenguas de origen latino. Haití, Guayana Francesa, Bonaire, sector francófono de Canadá,
todos forman parte de Latinoamérica. ¿Por qué es injusto Latinoamérica? Creo que alguna vez lo expliqué ya, como el público cambia, ¿cierto? Lo voy a explicar de nuevo. Los franceses, para distanciarse del español, que son maestros en saber que la nominación de las cosas, y así como la periodología oculta una ideología, pues usaron siempre Latinoamérica para no hablar de España. En vez de hablar de la madre, hablaban del abuelo latino. De esa manera evitaban hablar de España y reconocer que España, la presencia de España en toda América. Pero las ciencias sociales, que son, digamos, tan farragosas, pero tan precisas en esto, tomaron esto y lo explican en todo caso, siempre, incorrectamente. Se dice Hispanoamérica, como ustedes lo saben. Es inútil que yo les explique esta cosa porque ustedes lo saben todo. Es como decirle, preguntarle a este público, lean tal cosa, ustedes han leído todo. Por eso corresponde decirle al público, relean tal cosa, que tiene aquí. Duda, ¿cuándo se usa década? Cada una de las 10 partes de un siglo, y diseño, eso está planteado y aclarado. Bimensual o bimestral, bianual o bienal, paso rápido para que le den. Ahora, esto sí, la redundancia está en la orden del día en los discursos nuestros. El accidente siempre es el accidente fortuito. Solo el derecho se usa como expresión de inevitable. Entonces sí, recuperación positiva. Cada vez que escucho, cuando lo van a ver al cantante Cacerati, el médico dice todas las veces, la recuperación es gradual pero positiva. Si la recuperación es positiva, nadie recupera negativamente. Al parecer un presunto, y así parecidamente, periodo de tiempo, parte, biografía, protagonista, bueno, todo eso ya lo tengo. Interrelacionado, bueno, demasiado. Detentar, verbo que los ven, siguen aplicándole a la señora presidente o presidenta. Aclaremos, se dice presidenta contando con presidente, pese a que esta presidente, como vía, como tantas otras palabras, gobernante, en realidad son indiferentes en cuanto al género gramatical. La gente ha confundido género gramatical y sexo. Se comprende porque la gente está muy obsesionada por esta parte del organismo humano. Entonces, siempre proyectan en todo lo que habla, ¿no? Esta designación de presidenta no viene de Argentina, viene de Isabelita. El entorno de Isabelita comenzó a decirle presidenta porque es la primera presidenta argentina mujer. Entonces empezó a decirle presidenta y el entorno que facilitó esto, los diarios lo tomaron, lo repitieron y lo implantaron. Creo que es el único país en América que dice presidenta. No es una nueva conquista actual, sino que es de quien ya no está entre nosotros. Ahora, Cristina de Kirchner no detenta el poder, porque detentar significa retener por ser algo indebidamente, se ha sido elegida. Ha sido elegida por un porcentaje enorme. Entonces, la equivocada expresión, lo eventual se diga. Aplicar, esto aparece en todas las veces que mandamos un becario afuera o usted se presenta a algún trabajo. Aplicar es poner una cosa sobre otra, le aplico un parche. Poner en práctica algo, vamos a aplicar el método de la palabra generadora. Poner al máximo esfuerzo en algo, nos aplicaremos para que todo triunfe. No significa solicitar por escrito ni aplicar a una beca o a un trabajo. Eso es un anglicismo aleatorio, dejemos de lado, por eso sí hay de todo. Hoy la palabra rayar y rayar en los muchachos de primer año de cualquier universidad del país no son distintos. El chico raya el queso o raya el queso, que es lo mismo. Lo importante es que son capaces de decirle a otro rayado, pero no saben si es como la cebra o lo de colocado. En lo de Nobel y Nobel, y el escritor Nobel, y el premio Nobel, tampoco es Nobel, el premio Nobel. Hemos grabado un Nobel, una con B corta y otra con B lunga, como decíamos en el ingerir, etc. Bien. Efectos comunes, perífrasis, esto larga las expresiones, tener conocimiento de, en vez de conocer directamente, estar en condiciones de poder hacer, saber, comunicar. Ya esto le sumamos, todos y todas, señores y señoras, cada vez que hablamos, multiplicamos el discurso de una manera inmensurable. ¿Esto de dónde proviene todo? Esto no lo inventó la presidenta. Esto viene de la ministra de Educación durante la época de la LOCSE. Y los documentos de la LOCSE, allá por 1970 y pico, 90 y pico, creo, 80 y pico, decían todos así, alumnos y alumnas, profesores y profesoras. Vino acá y la ministra de Educación de Chile empezó a hablar así. Parece que está Ofelia en el equipo, pero aquellos no la atendieron. Entonces, esto le doy ahora a todo el mundo dice, me parece que está haciendo distinto, logrando el equilibrio del humano. Cuando dice todo es lo absoluto.
varones y mujeres, todos en la totalidad. De modo que esta división todo es un balanceo de hamaca que lleva a gastar papel, a gastar saliva, ¿cierto? Y cada día que lleva todo a evidenciar que usted no conoce el idioma. Porque el idioma claramente permite que todo sea la totalidad para mujeres y hombres, y no que tenga distinción necesaria de todos y todos. Bien. Acá hay un problema, atención. En los diccionarios españoles, aún los diccionarios que elaboramos entre todos, los españoles se ocupan siempre de colocar primero su versión. 29 millones de personas dicen ordenador. 470 personas dicen computadora. ¿Por qué se coloca antes, dice ordenador, instrumento, computadora, pero ordenador? ¿Por qué me refiere a eso usted? Si una mínima cantidad de personas manejan esto. Porque digo que España todavía mantiene. ¿Por qué vídeo? ¿Va a definir en vídeo usted lo que es video? Toda América dice video. Entonces tendría que ser video, ver vídeo. Y esto por esto hay que luchar. En la representación. Finger. Bueno, esto ya es una adaptación. Los españoles dicen pasarela. Cuando nosotros trabajamos con un mandó, recordará que le corregimos la plana porque dice pasarela. Para nosotros pasarela no es finger. Pasarela es donde definen las anoréxicas con vestidos diferentes, ¿cierto? Eso es pasarela. Para nosotros es manga, que también tiene dos acepciones, además de la manga de su vestido. Es donde prestan a la siesta para vacunarlo, y seguimos así, fútbol y nosotros fuimos en estos pioneros porque llamamos a lo que los españoles llamaban balompié, una especie de mariconada expresiva. Nosotros llamamos fútbol, entonces pusimos el acento a la U y suprimimos la ósula de la segunda parte, a una U. Balompié es una traducción como todavía siguen de alguna manera traduciendo mouse. Nosotros tenemos palabras para mouse en este momento, así que nosotros en el futuro escribimos mouse, así como suena, seguiremos escribiendo, si decimos el anglicismo, más bastardilla, o como la gente quiere, en cursiva, en itálica, en inglés. Yo prefiero bastardilla, siempre digo lo mismo, porque indica que no existe la ciudad del idioma, de cantar, pertenece a otra familia. Todo esto, las acentuaciones también están dominantes del diccionario en primer lugar, a diferencia de lo que tiene que ser. España y Hispanoamérica, consultas de ministerios, compañías y jueces. Daniel consultó, además de consultar a nosotros, consultó a España, le contestaron dramáticamente que no era como él pensaba. Y se acabó la conversación, ¿verdad? A nosotros los organismos no consultan a las academias. Los organismos, no sé si ahora consultan, pero la prédica mía ya lleva 5 años contra los organismos, Ministerio de Educación, quiero decir, jueces y demás, llevo insistiendo en que consulten a la academia, no, consultan a España. Entonces se dice falda o pollera, ¿qué va a decir español? Falda. Y el ejemplo que yo di es a propósito de una disputa que hubo en Argentina, súper que voy a decir ahora, pero es así. El diputado dijo el diario, después de la carrera de discusión salió puteando. Entonces ahí hubo toda una discusión, le hicieron un pleito al diario, el diario decía que lo que había dicho era correcto. Entonces, ¿qué hizo? El juez consultó a España, al servicio ¿cómo se llama? Al día, Español al día. Y le contestaron que putear significa salir con putas. Entonces eso que generó el divorcio del hombre, porque la mujer se enteró por el diario que salía con putas. Cuando si hubiera sido la consulta de la academia, putear significa insultar, y se acabó. La cosa hubiera sido normal. Siga usted consultando a España, siga con un colonialismo mental, consultando a España, en tanto declara usted de un ministerio que es libre, independiente y que no quiere saber nada con ninguna realidad ajena a nuestro país. Esa gente que declara estos nacionalismos excesivos son los que están sometidos al rigor colonialista de España que hace usted, se hace colonial por vocación. Yo nunca lo haría. Tengo una duda, yo consulto hasta el 4.º piso. Bien. Bueno, esto está además, ya lo conocen. Bien. Agradecimiento a todos los lexicógrafos y ludólogos previos. Allí entra Martínez de Sousa, entra Seco, entra nuestro Arago, ¿cierto? Que han trabajado tanto a través de los tiempos, porque como decía Cotó, vivir consiste en ir encontrándose padre. Usted no puede creer que ha nacido Zapallo, tiene deudas con todo el mundo. El reconocimiento nuestro es así. Por eso nosotros se nos ha filtrado, a nosotros se nos escapó que la bibliografía, la segunda parte de la bibliografía, cuando preparamos esto,
habíamos hecho una bibliografía completa con las fuentes literarias y periodísticas y con la bibliografía técnica. Y cuando porque poder distinguir en dos partes, se nos quedó la segunda en la computadora, no en el ordenador, y entonces decidimos publicar la parte para agregarla al diccionario para que se vea que somos reconocidos, porque muchas obras de Pan Hispánica están editadas sin ningún tipo de bibliografía, como si hubieran nacido de un repollo. Bien, y también agradecemos a los dubitativos que nos consultan y que nos atarían con esto. En estos momentos en que la paternidad es una cuestión tan difícil de definir legalmente en la Argentina, es compleja la situación de los matrimonios de todo tipo. Entonces, nadie es hijo de varios padres aprovechados, que son todos los filólogos y doctores de diccionario como consultados, y del esfuerzo de parto de dos señoras, la academia y de Editorial Santillán. De modo también es la señora Leniana, a dos señoras que dan a luz una sola criatura. Esto es inédito. Pero estaría dentro de los cuadros que van a venir en las estructuras familiares. Y finalmente, disculpen ustedes, Daniel tenía cierto prurito en mostrar el diccionario y ofrecerlo como un producto económico. No, es un producto absolutamente intelectual. Esta es la idea. De modo que háganlo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos por su presencia. Esta casa es de ustedes, es decir, ¿verdad? Cuando quieran tener una visita para conocer las instalaciones, vamos a organizar visitas guiadas, pero además, cualquier duda que tengan, no duden, consulten. Aquí cabe la menor y la mayor duda, y acá hay suficiente para responder. Muchísimas gracias por la presencia de ustedes.